Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, bueno, chicos, entonces continuando con las clases de leucemias, hoy tenemos la última clase teórica de leucemia que tiene que ver con los desórdenes linfoproliferativos. Ya hemos visto todo lo que es mieloide y ahora nos vamos a enfocar en lo que es linfoide. Acuérdense que el martes tenemos la clase de linfoblástica aguda. Y hoy vamos a hacer entonces la clase de linfoproliferativas. Permítanme acá. Bueno, entonces, según la nueva categoría de la OMS, esto se llama neoplasia de células B y T maduras. Eh, ¿Qué agrupa esto? Agrupa todos los síndromes linfoproliferativos que incluyen un conjunto de neoplasias malignas que llevan a una proliferación excesiva de linfocitos maduros morfológicamente, pero que todavía no están maduros inmunológicamente, es decir, que no han estado expuestos a algún antígeno. La clasificación de la OMS es supremamente larga porque no incluye solamente las leucemias, sino que también incluye los linfomas, pero nuestro quehacer profesional no hace parte del diagnóstico de los linfomas, eso es realmente de los patólogos y nosotros nos quedamos solamente con las leucemias. Cabe aclarar que cuando hablamos de leucemias es cuando hay una proliferación clonal de la sangre periférica o en la médula ósea, mientras que el linfoma es cuando la proliferación clonal empieza en los órganos linfoides secundarios, principalmente el ganglio. Entonces, dentro de los desórdenes linfoproliferativos, tenemos que puede haber una proliferación clonal en el estado más inmaduro, que lo llamaríamos leucemia linfoblástica aguda, al igual que las mieloides, y tenemos un estado ya de linfoproliferación madura que vamos a tener principalmente la leucemia linfoide crónica, pero también vamos a tener otras leucemias como la leucemia de células peludas, la leucemia prolinfocítica de células T. Vamos a tener también algunos linfomas como son el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular y, y otra proliferación clonal es el mieloma múltiple. Todas las neoplasias linfoides son mucho más frecuentes las de células B. Las de células T son menos frecuentes, pero en realidad son más agresivas. Hay algunos linfomas que se leucemizan, es decir, que empiezan en el ganglio linfático, pero luego esas células que están alteradas genéticamente salen de ese ganglio e infiltran la médula ósea. Entonces, por eso se llama que el linfoma se leucemizó. Entonces, nosotros hoy nos vamos a concentrar en las leucemias, que son aquellas proliferaciones que empiezan en médula ósea y sangre periférica, y algunos linfomas que Profe, tienen, sí, profe, qué pena, es que se me cortó ahí. ¿Me puede repetir eso último de lo que el linfoma se leucimizó? se leucemiza. Eso, perdón. Bueno, tranquilo. Entonces, miren, cuando hablamos propiamente de leucemias, hablamos de leucemias, perdón, de proliferaciones linfoides que inician en la médula ósea o en la sangre periférica. Cuando hablamos de linfomas, son proliferaciones clonales de linfocitos que empiezan en los órganos linfoides secundarios, principalmente el ganglio linfático. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que esos linfomas que empiezan la proliferación en el ganglio van y em, infiltran la médula ósea. Entonces, cuando sale el ganglio linfático e infiltra la médula ósea, o sea, que va y como que se instaura en la médula ósea y empieza toda la proliferación, hablamos de que de que el linfoma se leucemizó. ¿Ok? Entonces, hay algunos linfomas que cuando se leucemizan tienen unas características morfológicas que nosotros como bacteriólogos debemos
describir y reconocer para que ese paciente que probablemente no ha sido diagnosticado se pueda diagnosticar. Bueno, entonces para entender esto debemos acordarnos un poquito de cómo es que es la proliferación y maduración de estos linfocitos. Recordemos que tenemos una población B y una población T. Dentro de la población B, ellos empiezan en médula ósea y pasa todo el proceso de maduración, o sea, linfoblasto, prolinfocito y linfocito maduro morfológicamente. Pero él sale de médula ósea y se va para el órgano linfoide secundario, principalmente los ganglios. Y en ese órgano secundario, él va primero a ser expuesto a algunos antígenos, tanto propios como externos. Y ahí va a sufrir una selección en el cual él tiene que asumir la capacidad de reconocer lo propio como lo extraño y también tiene la capacidad de guardar la memoria cuando un antígeno extraño vuelva a invadir el cuerpo y él pueda producir los anticuerpos. Entonces, esa selección positiva y negativa ocurre en los ganglios, ¿cierto? Entonces, en el ganglio nosotros vamos a tener varias zonas, la zona interfolicular, el folículo linfoide y la zona perifolicular. Entonces, esas diferentes zonas, digamos que el desorden proliferativo puede ocurrir en cualquiera de las zonas. Entonces, por lo tanto, el linfoma se va a llamar de acuerdo a la proliferación excesiva que ocurrió en ese ganglio. Entonces, por eso tenemos linfoma de células del manto, linfoma foliculares, linfoma de zona marginal, tenemos linfoma de Burkitt. Entonces, hoy vamos a mencionar algunos linfomas, pero nos vamos a centrar principalmente en las leucemias. Por su parte, los linfocitos T también pasan por la etapa de maduración morfológica en médula ósea, pero ellos no van a los ganglios, sino al timo. Y en el timo también sufren la selección positiva y negativa para convertirse inicialmente en linfocitos positivos o linfocitos doblemente positivos para CD4 y CD8 y luego hay una selección en que una población se vuelve CD4 y una población se vuelve exclusivo CD8. Entonces, como en todas las leucemias, necesitamos el inmunofenotipo, unos paneles, para poder saber si son de tipo B o de tipo T. Entonces, las de tipo B de Barranquilla, ¿qué nos van a expresar? El CD10, el CD79 y todo lo que está alrededor del CD20, o sea, CD19, CD20, CD22, CD23. Y también, por supuesto, el TDT. Entonces yo siempre, como para que no se les olvide, les digo, vean, linfocitos B, hagan de cuenta que 20 se escribe con B de Barranquilla. Obviamente eso no es así. Pero entonces, ya ustedes saben que todo lo que está alrededor del 20 es linfocito B. ¿Quién no está alrededor del 20? El CD19, perdón, el CD79 y el CD10. Mientras que los del linfocito T nos van a marcar todos los antígenos que yo le digo los chiquitos. Entonces, ¿cuáles son los chiquitos? El CD5, el CD4, el CD3, el CD2, el CD8, o sea, todos los menores. Y por supuesto también el TDT. ¿Qué pasa? Cuando la célula está muy inmadura, va a expresar fuertemente el TDT acompañado de algunos marcadores. Por ejemplo, el linfocito B es CD79, CD10 y CD20. Pero cuando ya empiezan a madurar, expresan de una forma más fuerte el CD22 y el CD23. En los T pasa lo mismo. Expresan fuertemente el TDT y el CD3, perdón, y luego van adquiriendo con mayor fuerza el CD5, el CD4 y el CD8. Bueno. Entonces, esto no lo hemos visto, pero quiero que se concentren un poquito en cómo interpretamos los dispersogramas de la citometría de flujo. Entonces, toda citometría de flujo va a arrojar unos plotters o unos dispersogramas que nosotros los vamos a dividir en cuatro cuadrantes. Esto es completamente diferente a lo que hemos visto de los plotters de los leucocitos en el equipo normal de hematología. Estos son equipos especializados que se dedican a dividir las poblaciones celulares de acuerdo
a los marcadores de membrana. Eso se los explicó la profe Mónica en Morfo, pero es para retomar algo. Entonces, miren, en el inmunofenotipo nosotros vamos a tener un plotter que se va a dividir en cuatro cuadrantes. Entonces, en el cuadrante número uno, nosotros vamos a tener la población celular que es positiva para el marcador que está en el eje Y. En el cuadrante número 2 vamos a tener la población celular que es positiva tanto para el marcador del eje Y como para el marcador del eje X. En el cuadrante número 3 vamos a tener la población doblemente negativa y en el cuadrante número 4 la población que es solamente positiva para el marcador que está acá abajo, o sea, en el eje X. Entonces, basado en esto que yo les acabo de decir, nosotros inicialmente hacemos un marcador con CD45. Ese CD45 que nos va a marcar toda la población leucocitaria. Entonces, en ese CD45, el primero arroja un plotter donde vamos a tener los precursores de todas las células, o sea, tanto mieloides como linfoides, y hacia afuerita van a estar como las células más maduras. Entonces miren que aquí están los neutrófilos y eosinófilos, acá afuera están los monocitos y acá afuera están los linfocitos maduros. Entonces inicialmente cuando estamos haciendo un estudio de las poblaciones celulares, cuando no sabemos si es linfoide o mieloide, cogen una población, si estamos analizando una leucemia aguda, cogen la población que es CD34 positivo. Y si estamos analizando, por ejemplo, linfocitos más maduros, cogen una población que se ubica acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos plotters. Entonces, como ya les dije, aquí en el cuadrante uno se ubica la población que es solamente positiva para el marcador del eje Y. En este caso sería CD19. Aquí también hay una población que es doblemente positiva tanto para CD5 como para CD19. Tenemos otra población que es positiva solamente para CD23. Tenemos una población que no marca CD79 y adicionalmente lo normal es que nosotros tengamos en los linfocitos B una población que tenga tanto cadenas ligeras kappa como cadenas ligeras lambda, porque acuérdense que las cadenas ligeras se deben producir como en proporciones iguales, porque esas son las que van a ser precursoras de las diferentes inmunoglobulinas, la M, la D, la E, etcétera. Pero cuando hay monoclonalidad, nos referimos a que o solamente expresa lambda o solamente expresa kappa. En este caso es solamente lambda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una población de linfocitos B que tiene monoclonalidad para cadenas ligeras lambda y adicionalmente está expresando CD19, CD23 y de forma aberrante el CD5, porque como les acabo de mostrar acá, el CD5 es de linfocitos T. Entonces, él no, si es una población de B, no debería tener ninguna expresión de T. Entonces, y les digo, tenemos una población de linfocitos B que está expresando monoclonalidad de cadenas ligeras lambda, se está expresando CD19, CD23, no expresa CD79, o sea que no es inmaduro, y está expresando de forma aberrante el CD5. Chicos, esto es un inmunofenotipo que es típico de la leucemia linfoide crónica, pero los tomo como ejemplo para que ustedes aprendan a entender cómo es la interpretación de los plotters del inmunofenotipo. ¿Les quedó claro esto? Bueno, entonces ahora sí empezamos con las neoplasias de células maduras. Vamos a empezar con las células B, que acuérdense que les acabo de decir que son las más frecuentes. Entonces empezamos con la primera patología, que se llama leucemia linfoide crónica. Esta leucemia linfoide crónica, entonces, es una neoplasia de linfocitos B maduros, que están maduros morfológicamente, pero inmaduros inmunológicamente, es decir, que no han sido expuestos al antígeno.
Entonces, ¿qué vamos a ver en sangre periférica? Muchos linfocitos maduros. Ellos están expresándose o más bien infiltrando la médula ósea y la sangre periférica. En algunos casos pueden infiltrar el ganglio linfático. Cuando es ganglio linfático no se llama leucemia, sino que se llama linfoma de células B pequeñas. Esta enfermedad es de un curso muy heterogéneo. Es decir, hay algunos pacientes que duran años con la leucemia y no evolucionan a nada, pero hay otras pacientes que evolucionan más rápido, que ya no solamente tienen linfocitos maduros, sino prolinfocitos y eventualmente el paciente puede incluso desarrollar una leucemia linfoblástica y el paciente morir. Bueno, es la leucemia más frecuente en Occidente, o sea, de este lado del mundo es la más frecuente. Es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente en pacientes de edad avanzada, más o menos de los 70 años. Sin embargo, es la leucemia que mejor sobrevida tiene. Acuérdense que yo les decía cuando hablábamos de la mieloide, solamente la tercera parte de los pacientes logran cumplir 5 años de vida, mientras que en la leucemia linfoide crónica, miren que el 80% de los pacientes logran cumplir los 50 años de vida, perdón, los 5 años de vida. Está muy asociado a leucemias familiares, es decir, es común encontrar pacientes que tengan leucemia linfoide crónica y que haya varios miembros de la familia con el mismo tipo de leucemia. Y como ya les había dicho, cuando se presenta en ganglio linfático, se llama linfoma linfocítico de célula pequeña. Bueno. Es la única leucemia que en realidad no se le ha demostrado una asociación con radiaciones ni con ningún virus. Algunos herbicidas podrían estar relacionados, pero no hay como una asociación directa como ocurre en los otros tipos de leucemia, sobre todo en las linfoides. Como en todas las leucemias, hay alteraciones genéticas que se consideran de buen pronóstico y otras de pronóstico intermedio o adverso. Entonces, las que son de buen pronóstico es la de lesión del brazo largo del cromosoma 13. La que es de pronóstico adverso, como siempre, está el TP53, que se ubica en el brazo corto del 17. Y también podría estar relacionado a pronóstico adverso la de lesión del brazo largo del cromosoma 11. Y de pronóstico intermedio está la trisomía del cromosoma 12. Adicional a estas alteraciones genéticas o cromosómicas, también podría estar relacionado a mejor pronóstico una mutaciones en la región variable de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más mutada está la región variable de las inmunoglobulinas, mejor pronóstico. Entre menos mutado, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se están formando todas las inmunoglobulinas, se requiere que hayan unas mutaciones o unos entrecruzamientos de las diferentes regiones que están en el gen para que se pueda formar la inmunoglobulina madura. Entonces, si está menos mutado, quiere decir que la célula está en el estado más temprano y acuérdense que entre más temprano y más inmaduro, peor el pronóstico. Entonces, uno creería que entre más mutado la inmunoglobulina, peor pronóstico. No, es lo contrario. Entre más mutado, mejor pronóstico. Bueno, también aquí cobra importancia la expresión del gen BCL2. ¿Por qué? Porque cuando está sobreexpresado, la célula sufre mucha apoptosis y eso quiere decir que, a ver, organizo las ideas. Entre más sobreexpresado la célula sufre apoptosis, ¿cierto? Pero cuando la célula no está sufriendo apoptosis, la célula se acumula progresivamente y por eso es que los recuentos de linfocitos son tan altos. Entonces, por eso el BCL2 también tiene mucha importancia. Entonces, ¿qué va a pasar?
Esos linfocitos B neoplásicos se van a acumular progresivamente. ¿En dónde? Principalmente en la médula ósea. Eso va a desplazar la hematopoiesis normal, como pasa en todas las leucemias. ¿Eso en qué se traduce? En anemia, trombocitopenia, neutropenia y va a haber una linfocitosis absoluta. Pero esa linfocitosis absoluta puede generar o que no se produzcan suficientes inmunoglobulinas, porque acuérdense que yo les dije, esto es monoclonal. Entonces, las que se producen son de un solo tipo y eso afecta el sistema inmune porque como se produce de un solo tipo, pues todos los demás tipos no se van a producir y va a causar un proceso de hipogamma globulinemia, o sea, no se producen las inmunoglobulinas adecuadamente. Y también las pocas que se producen están todas desordenadas y al estar todas desordenadas producen fenómenos autoinmunes que también hace que se aumente la trombocitopenia y la anemia. Por otro lado, esos linfocitos B maduros se pueden acumular en el vaso causando esplenomegalia y se pueden acumular en el ganglio formando adenopatías. Entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico de una leucemia linfoide crónica? Que haya una linfocitosis, ojo que no es leucocitosis, sino linfocitosis por encima de 5.000 sostenida por más de 3 meses. Acuérdense que el valor normal de un paciente adulto de linfocitos es precisamente hasta 5.000. Entonces, si va a haber por encima de 5.000 sostenida por 3 meses, uno empieza a sospechar de una linfocitosis clonal. Pero se habla de linfocitosis clonal cuando se confirma con el inmunofenotipo. ¿Cuál va a ser el inmunofenotipo? Entonces, CD19 fuerte, CD23 fuerte, CD20 débil, ya les dije monoclonalidad a expensas de cadenas capa blanda y una expresión aberrante de CD5. Entonces, cuando se reúnen estos dos criterios, ya es criterio diagnóstico de leucemia linfoide crónica. Adicionalmente, la OMS nos dice, vean, si ya tiene el diagnóstico de leucemia linfoide crónica, pero los prolinfocitos aumentan a más del 15%, quiere decir que la enfermedad está progresando. Y si está progresando, pues va a ser de peor pronóstico. Los otros parámetros, ¿cuáles son? Es una anemia normocítica normocrónica que puede tener un componente hemolítico y cuando tiene el componente hemolítico, la prueba de Kunz va a estar positiva y van a aparecer esferocitos y aumento de reticulocitos. Y la trombocitopenia también por procesos autoinmunes y desplazamiento de la hematopoiesis normal va a ir avanzando poco a poco. Entonces miren cómo vemos la sangre periférica llena, llena de linfocitos morfológicamente maduros. Si se acompañan de prolinfocitos por encima del 15%, quiere decir que la leucemia está evolucionando. Otra característica de esta leucemia es que se van a ver sombras de Gumprets, que son células destruidas, que son aquellas que parecen como medusas. Y adicionalmente, la condensación de la cromatina, aquí en la foto no se ve tanto, pero lo vamos a ver en las placas, la condensación de la cromatina tiene un patrón que asemeja el balón de fútbol, el tradicional, el blanco con negro. Entonces, como si es una zonita muy oscura, otra más clarita, una muy oscura, otra más clarita y siempre en esa forma hexagonal. Entonces, eso es un patrón de condensación de cromatina muy típico de la leucemia linfoide crónica. Chicos, esta es la única leucemia que no requiere estudio de médula ósea. El simple hecho de que tengamos más de 5.000 linfocitos con ese patrón de condensación que les acabo de decir y con el inmunofenotipo que ya les mencioné, que es CD19, 20 y 23 positivo y con monoclonalidad de cadenas capa blanda y expresión aberrante de CD5 es suficiente para hacer el diagnóstico. La citogenética sí se tiene que hacer porque, como ya les dije, la lesión del brazo largo, el cromosoma 13, es de buen pronóstico, la trisomía del cromosoma 12 es intermedio y la lesión del brazo largo del 11 y del brazo corto del 17 es de mal pronóstico. Y si se pueden hacer estudios moleculares para mirar el nivel de mutación
de la región variable de las inmunoglobulinas también, porque ya les dije, entre más mutado, mejor pronóstico, entre menos mutado, peor pronóstico. Bueno, entonces miren que este cuadrito resume lo que les acabo de decir. Todas las neoplasias linfoides de células B siempre van a tener monoclonalidad de alguna de las cadenas ligeras, ya sea kappa o lambda. Entonces, ¿en qué se caracteriza la leucemia linfoide de tipo B? Que hay una expresión aberrante de CD5. Y eso ya pues se los expliqué. Ya también les dije que cuando no es leucemia, sino linfoma, se llama linfoma linfocítico de célula pequeña. Ahora, hay muchos pacientes que tienen linfocitosis clonal, que se llama linfocitosis B monoclonal, es decir, que expresan solamente cadenas capa blanda, pero no alcanzan los 5.000 linfocitos. Esos pacientes hay que estar constantemente monitoreándolos porque probablemente empieza como esa linfocitosis B monoclonal, pero que eventualmente van a evolucionar a leucemia linfoide crónica, entonces hay que estar chequeándolos. Y otro diagnóstico diferencial es las linfocitosis reactivas, pero ya yo les había explicado, cuando hay linfocitosis reactivas por mononucleosis infecciosa, la, la morfología de la linfocitosis reactiva no es así tan homogénea, sino que tenemos linfocitos más grandes, más pequeños, unos con nucleolos, otros sin nucleolos. En cambio que aquí todos son hijos de una célula que se alteró genéticamente y que todas sus células hijas van a ser igualitas. Entonces todas van a parecer baloncito de fútbol, el tradicional, el blanco con negro. Bueno. En esta leucemia se utilizan mucho unos criterios que se llaman clasificación Ray o clasificación Binet. Cualquiera de los dos, lo que nos dice, vean, puede haber linfocitosis sola o linfocitosis con adenopatías o linfocitosis con adenopatías, anemias y trombocitopenias. Y de acuerdo a qué tan afectado está el paciente, va a ser la sobrevida de él. Entonces, si yo solamente tengo linfocitosis, puedo vivir más o menos 15, 17 años. Pero si ya yo tengo linfocitosis con adenopatías, miren que ya la sobrevida se me disminuye a la mitad, igualmente en la clasificación Binet. Y si ya empiezo a desarrollar esa linfocitosis con adenopatías y adicionalmente con anemia y trombocitopenia, miren que la sobrevida disminuye considerablemente por ahí a 3 años. Entonces, por eso los médicos tienen que estar monitoreando a los pacientes para ver si solamente tienen linfocitosis o si se empiezan a afectar los ganglios o si empiezan a presentar anemia o trombocitopenia. Esta clasificación se utilizó por muchísimos años, pero ya a eso le adicionaron también lo que les decía, el cariotipo y si está mutado o no mutado la región variable. Entonces, eso también hace parte de la evaluación pronóstica del paciente. Bueno, esa fue la primera leucemia. Segunda leucemia de células B, la leucemia de células peludas, que también le llaman tricoleucemia. Esa leucemia de células peludas, como su nombre le indica, el citoplasma se ve con unas proyecciones que también le llaman leucemia de células vellosas. En el microscopio, en el laboratorio, se van a dar cuenta que no solamente están las proyecciones citoplasmáticas, sino que también la condensación de la cromatina, aquí no se ve tanto, pero en la condensación de la cromatina es una condensación muy gruesa, muy tosca, muy rara. Esta leucemia realmente es muy poco frecuente, pero cuando se presenta, el paciente desarrolla unas pancitopenias muy severas y también disminución de los neutrófilos, de los monocitos y esplenomegalia. ¿Qué pasa? Estos pacientes van a sufrir infecciones oportunistas y el paciente va a morir. ¿Qué se necesita para hacer el diagnóstico de esta leucemia? Miren, esta no expresa de forma aberrante el CD5. Sí expresa otros marcadores que se evalúan, ya sea por inmunofenotipo o por técnicas de inmunohistoquímica, que es la anexina A1 y el FMC7.
pero la prueba confirmatoria se hace por biología molecular y es que se requiere la mutación en el gen BRAF. Cuando hay mutación en el gen BRAF, sí o sí se considera que es una leucemia de células peludas. Hay unas variantes. Resulta que hay un linfoma esplénico de zona marginal donde la proyección citoplasmática, pues aquí no se ve tanto, es polar, es decir, solamente hacia los extremos de ese linfocito, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí se llama linfoma esplénico de célula de zona marginal, pero eso, digamos, no es competencia de nosotros porque ya ustedes saben que eso lo hace el patólogo, es solamente para que sepan que exista. Y también hay un linfoma con nucleolo prominente, que también es así con proyecciones citoplasmáticas, pero tiene un nucleolo gigante como si fuera un prolinfocito con citoplasma así despeinadito. Bueno, la tercera neoplasia. Yo les había dicho que les iba a poner un videíto de Hassan para que no se les olvide el mieloma múltiple. A ver si lo escuchan. La plancha. ¿Escuchan el audio? ¿Sí lo escuchan o no? Esperen a ver. Sí, 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 sí. profe. Unos años, ¿cuál era el aparato más inteligente en la casa? La plancha. Era inteligente, tenía muchas funciones, porque no solamente servía para desarrugar la ropa, usted lo volteaba, ponía su salchichón encima, de su barbecue bacano, ¿cierto? Es más, tenía funciones, hacía que los chinos no cometieran errores, porque la mamá siempre decía, usted se vuelve a robar esa plata y yo le quemo las manos con la plancha. Mira, además, por ejemplo, también tenía autocorrector, porque si el chino perdía el año, ¿con qué lo corregían? Con el cable. ¿Cierto? Y esa mano de likes en las patas de la sí era. Hace unos años, ¿cuál era? Eso se los pongo, no tiene nada que ver con el mieloma, el chiste, el cuento del tipo, pero es para que no se les olvide, porque el mieloma, muchachos, es una patología que también cada día está siendo más frecuente y como lo pueden ver, cada día está presente en personas más jóvenes. O sea, anteriormente siempre se decía que el mieloma daba después de los 60 años. Hassan tiene 49, pero ya le dio hace como, empezó con esta neoplasia, empezó como a los 45. Y hay gente todavía más joven de 30 años que está desarrollando el mieloma. Entonces, ¿qué pasa con el mieloma? Acuérdense que las células plasmáticas son linfocitos B, productores de anticuerpos. Aquí lo que hay es una proliferación neoplásica de una sola población de plasmocitos. Entonces, puede ser que solamente produzcan inmunoglobulina M, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D o de cadenas ligeras. Entonces, ese componente monoclonal, o sea, esas inmunoglobulinas que se están produciendo monoclonal, se aumentan tanto en el suero como en la orina o solamente en la orina. Esto se considera un linfoma no Hodgkin, pero realmente es una neoplasia de células plasmáticas. Lo que pasa es que se llama mieloma múltiple cuando esa proliferación ocurre solamente en médula ósea y se llama leucemia de células plasmáticas, digamos, cuando esas células que están en médula ósea salen a circulación, pero es el mismo, digamos, origen, es la misma célula plasmática que se enloqueció y empezó a producir muchas hijas y esa excesiva producción de células plasmáticas genera solamente un tipo de inmunoglobulina. Es mucho más frecuente en individuos que tienen ascendencia, pues que son afrodescendientes. Se presenta de igual forma tanto en hombres como en mujeres. Aquí pues se hablaba de personas mayores, pero ya les expliqué que es mucho más frecuente ahora en gente joven, en gente joven. También está muy relacionado como a casos familiares, o sea, hay mayor probabilidad de que yo desarrolle mieloma si tengo un hermano que también haya desarrollado mieloma. Y se asocia también a exposición de radiación ionizante. Entonces, ¿qué pasa? Estas células empiezan a adquirir inicialmente puras alteraciones genéticas que son numéricas en cromosomas.
y después empiezan a adquirir otras mutaciones adicionales. Eso hace que una célula plasmática empiece a desordenarse en su producción y empieza a producir muchas células hijas plasmáticas con todas esas alteraciones genéticas. Entonces, miren qué pasa. Esa acumulación de células plasmáticas que están proliferando desordenadamente se empiezan a acumular en médula ósea. Entonces, en médula ósea va a causar fracturas, lesiones líticas y osteoporosis. Por eso, y como antes le daba solamente a personas mayores, se confundía con que esa persona mayor o tenía osteoporosis o tenía artritis y no le estudiaban, digamos, la médula ósea, sino que le empezaban a hacer puros estudios asociados a la supuesta osteoporosis que tenía. Por otro lado, la proliferación excesiva de las células plasmáticas lleva a que haya un aumento de la interleuquina 6. Ese aumento de la interleuquina 6 lleva a que haya un desbalance entre la producción de RANK. Esa interleuquina RANK es la que estimula al osteoclasto a comerse el hueso viejo y al osteoblasto a reemplazar ese hueso viejo por otro hueso nuevo, digamos, que lo estructure mejor, ¿cierto? Entonces, cuando hay ese desequilibrio en la interleuquina RANK, entonces se van a estimular más los osteoclastos y se van a suprimir los osteoblastos. El osteoclasto se empieza a comer todo ese hueso y por eso es que estos pacientes desarrollan lesiones líticas y muchas fracturas. Bueno, eso por un lado. Entonces, toda esa lesión lítica y de ósea va a llevar aumento de ácido úrico, aumento de calcio, que eso ya lo están viendo en química, y ese aumento de ácido úrico y calcio lleva a una insuficiencia renal. Por otro lado, la proliferación excesiva de células plasmáticas también lleva a que haya anemia, trombocitopenia, neutropenia y disminución de las otras inmunoglobulinas normales. ¿Eso a qué lleva? Hemorragias, infecciones a repetición, también podría llevar a formación de plasmocitomas, dolor óseo. Y la proliferación excesiva de células plasmáticas lleva también a que haya un aumento del componente monoclonal, o sea, de las inmunoglobulinas, tanto en suero y en orina, y hace que la sangre, perdón, se vuelva más viscosa. Entonces, hacer los extendidos de sangre periférica son complejos porque está más viscosa y de médula ósea mucho más. Y es característico el fenómeno de rouleaux porque tanta viscosidad y tanta producción de inmunoglobulinas hace que los glóbulos rojos se apilen. Desde el punto de vista clínico, el paciente va a tener mucho dolor, sobre todo en los huesos largos y en la columna, y por eso es que se piensa que es una osteoporosis. Ya cuando la cosa se va avanzando, entonces pues ya el paciente va a estar más cansado, presenta la anemia, puede presentar plasmocitoma, que es la forma de como de un tumor lleno de esas células plasmáticas. Se pueden presentar visceromegalias y fracturas ya en costillas y cráneo y disminución de las plaquetas, entonces por eso va a haber hemorragias y petequis. Entonces en la sangre periférica va a ser una anemia normocítica normocrómica y ojo con esto, muchachos. Uno no va a ver nunca, o bueno, casi nunca, células plasmáticas en sangre periférica. Ellas están en médula ósea. Entonces, el diagnóstico del mieloma se hace es por revisión de la médula ósea para mirar el aumento de esas células plasmáticas. En sangre periférica uno no lo ve. Uno que ve una anemia normocítica normocrómica y el efecto de fenómeno de Rouleaux. Eso es lo único que ve en sangre periférica. Por lo tanto, la sospecha de mieloma múltiple no empieza por un hemograma a no ser que usted sea, digamos, muy experto y que eso siempre lo debe informar el fenómeno de Rouleaux. Pero para poder informar con certeza ese fenómeno de Rouleaux, ahí sí que tienen que ser muy estrictos
en elegir el campo ideal, porque si no, todos los pacientes van a tener fenómeno de roulots. Entonces, ¿cómo se sospecha que un paciente tiene un mieloma múltiple? Porque al paciente se le mandan a determinar las proteínas totales y las proteínas totales van a estar aumentadas. Y adicionalmente, esas proteínas totales se deben confirmar con dos pruebas. Uno que se llama electroforesis de proteínas y otro que se llama inmunofijación. Entonces, en la electroforesis de proteínas vamos a tener aumento del pico gamma, porque acuérdense que en esa región gamma es donde se ubican las inmunoglobulinas. Entonces aquí solamente vamos a tener aumento del pico gamma, pero para poder saber la monoclonalidad a expensas de qué inmunoglobulina es, hay que hacer inmunofijación. Entonces ahí sí lo vamos a tener a expensas de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, kappa o lambda. Entonces así es que se determina la monoclonalidad. Entonces cuando el médico ve que efectivamente hay aumento de proteínas totales, un solo pico de cadenas gamma y puede ver la monoclonalidad por inmunofijación, entonces ahí sí es que se hace el aspirado de médula ósea. Entonces en el aspirado de médula ósea vamos a tener muchas células plasmáticas. Mírenlas acá, muchas células plasmáticas que pueden estar normales o que pueden estar binucleadas. Y también vamos a tener muchas formas mitóticas. Esto en médula ósea. Ya cuando nosotros vamos a ver células plasmáticas en sangre periférica con el fenómeno de Rouleaux, ya se llama leucemia de células plasmáticas. Y es cuando esas células plasmáticas están por encima del 5%. A veces podemos tener células de Mott. Células de Mott son células plasmáticas llenas de vacuolitas. Esas vacuolas son depósitos de inmunoglobulinas y se reportan así, se observan células de Mott. Pero acuérdense, el diagnóstico se hace solo por médula ósea, que deben haber más del 10% de células plasmáticas en médula ósea, porque normalmente ellas no están ahí. Y cuando salen a sangre periférica y esas células plasmáticas están por encima del 5%, se llama leucemia de células plasmáticas. Bueno. Aquí el inmunofenotipo no es protagonista. Si hacemos inmunofenotipos, ¿qué vamos a tener? Marcadores propios de las células plasmáticas, CD38 y CD138. Obvio, como ellos vienen de las células B, nos van a expresar CD19. Pero lo que es típico de las células plasmáticas es CD38 y CD138, pero como ya les dije, no es el protagonista. Realmente el inmunofenotipo se hace para medir la respuesta al tratamiento, porque se supone que si el paciente está recibiendo quimioterapia, entonces esas células plasmáticas deben disminuir. Bueno, ¿qué vamos a tener también? Hay veces que se desarrolla algo que se llama proteinuria de Benson-Jones. Entonces, eso es cuando nosotros no tenemos aumento de inmunoglobulinas en sangre, sino solamente aumento de cadenas ligeras en orina. Entonces, eso se llama proteinuria de Benson-Jones y siempre se debe complementar con todos los estudios que les acabo de decir, la electroforesis, la inmunofijación, el estudio de médula ósea, etcétera. ¿Qué más vamos a tener alterado? La sedimentación globular, vamos a tener albúmina disminuida, vamos a tener proteína C reactiva también aumentada, entre otras cosas. Entonces, el Grupo Internacional para el Estudio del Mieloma, desde el 2014, dijo, vea, hay que establecer unos criterios para poder saber si un paciente tiene mieloma múltiple o no. Y esos criterios se llaman criterios o signos CRAB. CRAB, ¿qué quiere decir? Aumento de calcio, aumento de creatinina, anemia y una lesión ósea que debe ser demostrada por ayudas radiológicas, ya sea resonancia, ya sea rayos X, ya sea un PET, cualquier cosa. Entonces, los criterios CRAT deben estar acompañados de aumento de células plasmáticas en médula ósea por encima del 10%, más todos los signos CRAT. Signos CRAT es la combinación de
aumento de calcio, aumento de creatinina, anemia y lesiones óseas. ¿Listo? Entonces, el paciente para ser diagnosticado con mieloma múltiple debe reunir esos dos criterios. ¿Y por qué? Porque resulta que hay algunas etapas, digamos, pre-mieloma. ¿Cuáles son las etapas pre-mieloma? El ENGAS es, em, esperen un momentico, ay, ¿cómo es que traduce esto? En gas es de significado incierto, una proliferación clonal de células plasmáticas de significado incierto. Pero ¿qué pasa? Ahí miren que los plasmocitos están por debajo del 10% y el componente monoclonal está por debajo de 3 gramos. Muy probablemente los pacientes que tienen ese ENGAS pasan primero a un mieloma asintomático. En ese mieloma asintomático, miren que ya las células del mieloma están por encima del 10% y el componente monoclonal está por encima de 3 gramos. Y cuando ya se dice mieloma asintomático, se reúnen esos dos criterios adicional a los signos CRAB, que es lo que les acabo de decir acá. Entonces, eso digamos, lo hablan porque hay muchas situaciones inmunes que desarrollan proteína monoclonal, o sea, producción de inmunoglobulina solamente monoclonal, pero no todo es mieloma. Para que sea mieloma múltiple se requieren estos criterios que les acabo de decir. Bueno, entonces al igual que todas las demás leucemias y que la leucemia linfoide crónica, hay algunas situaciones que generan un mejor o un peor pronóstico. Entonces, si tenemos la microglobulina sérica disminuida, la supervivencia, miren que es de 62 meses. Pero si está aumentada, la supervivencia disminuye mucho. Y si se evalúa otras alteraciones, sobre todo por FISH, se requiere que sea FISH porque el mieloma no prolifera como las demás leucemias en el cariotipo convencional. Entonces se requiere que sea FISH. ¿Qué se debe evaluar? Translocación 414, 1416 y otra vez el P53 y la amplificación de la región del brazo largo, el cromosoma 1, porque todo esto constituye un mal pronóstico. Bueno, entonces, ¿qué acabamos de ver? Leucemia linfoide crónica, leucemia de células peludas y mieloma múltiple. Las tres son monoclonalidad de células B, ya sea linfocitos B maduros o ya sea células plasmáticas. Tenemos algunos linfomas que se leucemizan. Como yo les decía, linfoma es que empezó la proliferación excesiva en un ganglio y salió del ganglio y se fue para médula ósea y eso se llama leucemización. Los más frecuentes y los que más podemos distinguir en sangre periférica es el linfoma folicular. El linfoma folicular tiene forma de granito de café. Y el linfoma de células del manto se parece muchísimo a una leucemia linfoide crónica. ¿Cómo lo voy a distinguir? Miren, en el linfoma folicular hay componente monoclonal, pero no hay expresión aberrante de CD5 ni de CD23. Y lo vamos a confirmar con la translocación 1418. Por su parte, las células del manto, que ya les dije que se parecen mucho a la leucemia linfoide crónica, sí expresan CD5, pero no expresan CD23 y se requiere la translocación 1114 para nosotros decir que es un linfoma que se leucemizó y que ese linfoma empezó como linfoma de células del manto. Son las únicas dos que podemos distinguir, digamos, morfológicamente. Ah, no, y hay otro. Se me había olvidado este. El linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es frecuente en el África, donde hay mucha zona endémica del HIV, y también en el Caribe, incluidos nosotros, que somos zona endémica para el virus del Epstein-Barr. ¿Qué vamos a tener en estos linfomas de Burkitt? Primero, que se desarrolla una masa casi siempre en la región cervical, o sea, acá en el cuello. Y cuando se le hace la biopsia, se van a ver como unos blastos
linfoides supremamente azul y que tiene muchas vacuolas. Son más grandes que el proeritroblasto, porque se podrían confundir con proeritroblastos que son displásicos, pero realmente son más grandes. Y para nosotros poder hacer el diagnóstico de Burkitt, miren que él expresa marcadores de inmadurez, como el CD19, CD20 y CD10 positivos. Son IgM monoclonales y se requiere que tengan alguna de estas translocaciones, E814, E28 u 822. ¿Listo? Entonces, morfológicamente, eso lo vamos a ver así. Y cuando se ve en sangre periférica, son como unos blastos linfoides con muchas vacuolas. Acabamos de ver entonces leucemia linfoide crónica, leucemia de células peludas, mieloma múltiple. Los tres se comportan como neoplasias que se ven en sangre periférica o médula ósea. Y acabamos de ver tres linfomas: del manto, que se parece a la leucemia linfoide crónica, el folicular, que tiene forma de granito de café, y el de Burkitt, que es el que tiene vacuolas citoplasmáticas. Todo eso era de células B. Ahora vamos a hablar las de células T. En las células T tenemos principalmente las leucemias de linfoides del adulto, tenemos la leucemia prolinfocítica de células T y las leucemias linfoides de células T granulares. Miren que casi todas nos van a marcar CD4 positivo. La única que es CD8 positiva es la de células T, de linfocitos grandes granulares de células T, pero todas las demás son de células de CD4 positiva. Entonces vamos a empezar con la leucemia linfoma de células T del adulto. ¿Cómo se caracterizan estas leucemias? Porque tienen núcleos en forma de flor. Miren acá, núcleos en forma de flor, que parecen como un trébol. Estas leucemias están muy asociadas con pacientes que han desarrollado la infección por el virus linfotrópico humano, que es el HTLV. También es altamente frecuente en el África y en el Caribe y es una leucemia. Todo lo que tiene que ver con T es muy agresivo. Entonces, como ya les había dicho, son linfocitos T CD4 positivo, CD8 negativo y que tienen esa forma de trébol. El pronóstico es adverso. La segunda leucemia de células T es la prolinfocítica. En la prolinfocítica vamos a tener nuevamente linfocitosis superiores a 5000, también son CD4 positivos, CD8 negativos, y que vamos a tener muchos prolinfocitos en sangre periférica. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo voy a diferenciar si es prolinfocito de células B? Porque ya les había dicho que hay leucemias linfoides crónicas que cuando tienen prolinfocitos es que está evolucionando y es mal pronóstico. Y ahora tenemos esta prolinfocítica de células T. Muchachos, morfológicamente no lo vamos a distinguir. Se requiere el inmunofenotipo. Entonces, con el inmunofenotipo sabemos que es una de tipo T y es una leucemia que es supremamente agresivo y la supervivencia es menor de 1 año. Y tenemos la leucemia de linfocitos grandes granulares. En la leucemia de linfocitos grandes granulares, entonces simplemente vamos a tener, acuérdense que estos linfocitos grandes granulares se asocian a natural killer. Entonces podemos tener de origen linfoide de natural killer que nos va a marcar CD56 positivo o tenemos linfocitos T que son grandes granulares y esos son CD8 positivos. Estas leucemias realmente son poco frecuentes, pero cuando se presentan son muy agresivas. Y por último, tenemos el síndrome de César. En el síndrome de César vamos a tener unas células que parecen que tuvieran forma de cerebro. Y esas, o sea, el núcleo así como en forma de cerebro, son linfocitos T que empiezan con un linfoma en piel que se confunden con algunas infecciones por hongos, por eso se llaman también linfomas cutáneos
eh, em, sí, son similares al hongo fungioide y que la morfología son núcleos en forma de cerebro. Entonces, muchachos, para resumir, ya aquí terminamos. Para resumir, tenemos leucemias, vámonos para acá, proliferaciones de células linfoides, que pueden ser de tipo B o de tipo T. Entonces, si son inmaduras, se llama leucemia linfoblástica aguda, que puede ser de tipo B o de tipo T. Y si son maduras, podemos tener unas leucemias o unos linfomas. Dentro de las de tipo B, ¿qué vamos a tener? Leucemia linfoide crónica, que son los linfocitos maduras en forma de balón de fútbol. Vamos a tener la leucemia de células peludas, que son las que tienen las proyecciones citoplasmáticas. Vamos a tener el mieloma múltiple, que es una proliferación de células plasmáticas, inicialmente en médula ósea y se llama mieloma múltiple, y cuando sale a sangre periférica se llama leucemia de células plasmáticas. Y de esas, todas tienen componente monoclonal, ya sea a expensas de cadenas ligeras o de algunas inmunoglobulinas, ya sea M, D, A, etcétera. Y tenemos algunos linfomas que se leucemizan. De esos tenemos el linfoma folicular, que es el que tiene forma de granito de café, el linfoma de células del manto, que se parece a la leucemia linfoide crónica, y el linfoma de Burkitt, que son esos linfocitos grandes, unos blastos grandes con vacuolas en el citoplasma. Todo eso era B. Dentro de las de tipo T, tenemos la leucemia prolinfocítica de células T, que son prolinfocitos muy grandes, morfológicamente no se diferencian de los prolinfocitos B. Tenemos también la leucemia de células T del adulto, que son las que tienen forma de trébol, y tenemos un linfoma de células T que se leucemiza, que se llama síndrome de Sézary, que cuando se presenta tiene forma de cerebro. Ese es el resumen de todo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta con estas leucemia de células maduras linfoides? Bueno, No, profe. entonces, hola. No, profe, que no tengo dudas. Ok. Bueno, entonces esta clase es más corta, pero en el laboratorio entonces vamos a ver un caso de peludas, un caso de leucemia linfoide crónica, un caso de perdón, de mieloma, para que ustedes puedan aterrizar todos esos conceptos. Y ya ustedes saben que el martes tenemos la clase de leucemia linfoblástica. Entonces nos vemos el martes y que tengan una buena tarde. Profe, qué pena. Dime. Sí, yo quedé con una duda, pues, o sea, no tanto como en la clase como tal, sino como que la clase me hizo hacerme una pregunta. Sí, Pues como ustedes siempre mencionan el tema de la sobrevida en las leucemias, sí. que pues la mayoría de veces no es mayor a 10 años, como siendo Ujú. optimistas, pero entonces en el caso, por ejemplo, de los niños, de las leucemias en niños pequeños, o sea, ¿la sobrevida ahí cambia o qué? Sí, en los niños pequeños, digamos que es la única leucemia que tiene buen pronóstico, porque los niños pequeños, la gran mayoría de veces, les da la leucemia linfoblástica de célula B. Y cuando estudien el tema se van a dar cuenta que los niños tienen con mayor frecuencia dos alteraciones genéticas que se consideran de buen pronóstico, que es la translocación 1221 y la hiperdiploidía. Entonces, casi que el 80% de los niños consiguen curación sin necesidad de trasplante. Que tienen un riesgo de que en la etapa adulta desarrollen otro tipo de neoplasia, sí, pero, o sea, muchos niños se curan y llegan a la adultez y cumplen 60, 70 años sin desarrollar ningún otro tipo de neoplasia. Entonces, digamos que de todas las leucemias, el mejor pronóstico es la linfoblástica B cuando se presenta en niños y cuando tienen esas dos alteraciones, la 1221 y la hiperdiploidía. Y desde el punto de vista de los adultos,
La gran mayoría de veces la leucemia linfoide crónica no requiere tratamiento, sino simplemente seguimiento, sobre todo si tienen la de lesión del brazo largo, el cromosoma 13. O sea, esos pacientes con leucemia linfoide crónica no requieren tratamiento, simplemente vigilancia y no necesitan ni siquiera quimioterapia. Ya, si el paciente empieza a adquirir nuevas mutaciones o si se empiezan a aumentar los prolinfocitos, ahí sí, ahí mismo el médico tiene que empezar tratamiento y estar vigilándolo más de cerca para que no vaya a complicarse. Y ya, eso es todo. En los linfomas en general, bueno, los linfomas sí depende mucho del tipo de linfoma. Y la idea es que el linfoma siga siendo linfoma, o sea, que el paciente se quede ahí con la proliferación solamente en el ganglio. Ya cuando se leucemiza, tiende a ser de mal pronóstico, pero también depende de qué inmunofenotipo desarrolle el paciente cuando se leucemiza. O sea, eso es muy variable y como son tantos linfomas, hay que, digamos que estudiar uno a uno particularmente y los linfomas también tienen algunas alteraciones genéticas que se asocian a buen o mal pronóstico y hay que saber cuál tiene el paciente para poder tratar de predecir la sobrevida de ese paciente. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ujú. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes muy puntuales, por favor, en el laboratorio y ya sean bien juiciosos estudiando el artículo que les dejé para que podamos desarrollar la actividad. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Bueno, chao, que estén muy bien.